El prólogo de Orit, 10 de octubre. Primero, los santos mártires Eulampio y Eulampia. Eran hermanos de sangre, oriundos de Nicomedia. Durante una de las terribles persecuciones contra los cristianos por parte de Maximiano, algunos fieles huyeron de Nicomedia y se escondieron. El joven Eulampio fue enviado a la ciudad para comprar pan. Allí vio el edicto imperial, decretando la persecución contra los cristianos, publicado en un muro. Se rió de él, lo quitó y lo rompió. Fue arrestado e inmediatamente llevado ante el juez. Cuando el juez le aconsejó que negara a Cristo, Eulampio aconsejó al juez que rechazara los falsos ídolos y que reconociera a Cristo como el Dios vivo. El juez ordenó que lo ataran durante un largo tiempo hasta que le corriera la sangre y que lo atormentaran con otras crueles torturas. Al enterarse del sufrimiento de su hermano, la Virgen Eulampia llegó corriendo y ella, junto con su hermano, padeció por Cristo. Ella fue azotada hasta que la sangre fluyó de su nariz y boca. Después de eso los arrojaron a brea hirviente y luego a un horno al rojo vivo. Pero por el poder de la señal de la cruz y en el nombre de Cristo volvieron inofensivo el fuego. Por último, Eulampio fue decapitado, pero Eulampia murió antes de ser decapitada. Otros 200 cristianos también fueron asesinados, quienes llegaron a creer en Cristo al presenciar el poder y los milagros de los santos Eulampio y de su hermana. Todos fueron coronados con coronas de mártires y cruzados a su patria eterna celestial. Segundo, los santos mártires del Sografú. Cuando el emperador Miguel Paleólogo contrajo la infame unión de León con el Papa para obtener ayuda de Oriente contra los búlgaros y los serbios, los monjes del Santo Monte Athos enviaron una protesta al emperador contra esta unión, implorándole que la rechazara y retornara a la ortodoxia. El Papa expidió un ejército para ayudar al emperador. El ejército latino entró en el Santo Monte Athos y cometió la barbarie que los turcos nunca habían cometido en 500 años. Habiendo ahorcado al Protatón, es decir, el gobernante del concilio del Monte Athos, y habiendo matado a muchos monjes en Batopedi y Verón y otros monasterios, los latinos atacaron Sografú. El beato abad Tomás advirtió a los hermanos que quienquiera que deseara ser salvado de los latinos debía huir del monasterio y que quienquiera que deseara la muerte de mártir debía permanecer. Y entonces quedaron 26 hombres, el abad, 21 monjes y 4 laicos que servían de obreros para el monasterio. Todos se encerraron en la torre del monasterio. Cuando llegaron los latinos, prendieron fuego a la torre, y estos 26 héroes de Cristo hallaron la muerte de mártir en el fuego. Mientras la torre ardía, cantaban salmos y el acatisto a la Santísima Madre de Dios. Entregaron sus almas santas a Dios el 10 de octubre de 1283. En diciembre del mismo año, el deshonroso emperador Miguel murió en la pobreza, cuando el rey serbio Milutín se levantó contra él en defensa de la ortodoxia. Tercero, el venerable Teófilo el Confesor. Teófilo era un eslavo macedonio de algún lugar cercano a Strumitza. Fue tonsurado monje cuando aún era joven y fundó su propio monasterio. Padeció mucho por los íconos durante el reinado de León Elisaurio y había sido asesinado en una ocasión. Si no hubiera logrado convencer al gobernador Hipático, su juez, del principio y necesidad de la veneración de los íconos. El gobernador lo liberó. Teófilo regresó a su monasterio, en donde reposó pacíficamente en el año 716 y entró al regocijo de su señor. Cuarto, el santo mártir Teotecno. Fue un oficial romano en Antioquía durante el reinado del emperador Maximiano. Cuando el emperador lo hizo sacrificar para los ídolos, él respondió: Creo en Cristo Dios, y a él me ofreceré como un sacrificio vivo. Después de crueles torturas, fue ahogado al ser arrojado al mar con una piedra alrededor de su cuello. Padeció honorablemente por Cristo y fue honorado con la corona de martirio. Reflexión. Por la providencia de Dios, la mayor cantidad de milagros y manifestaciones celestiales ocurren durante el martirio de sus siervos.
El día en que los latinos se dirigían al monasterio de Sografú, un viejo monje tenía una obediencia en un viñedo a media hora de distancia del monasterio. En el momento prescrito, leyó el acatisto ante el icono de la Madre de Dios. Sin embargo, cuando comenzó a pronunciar la palabra, alégrate, le vino una voz del icono. Alégrate también, oh Geronte. Huye de aquí tan pronto como puedas, o te sobrevendrá infortunio. Ve y di a los hermanos del monasterio que se encierren, porque los latinos oponentes de Dios han atacado esta, mi montaña elegida, y ya están cerca. El Geronte, asustado, cayó de rodillas y clamó con temor. ¿Cómo puedo dejarte de aquí, reina e intercesora mía? En esto escuchó de nuevo la voz. No te preocupes por mí, mas ve rápido. El Geronte fue al monasterio inmediatamente, pero cuando llegó a los portales del monasterio, vio ese mismo icono de la Madre de Dios. De manera milagrosa, el icono lo había precedido al monasterio. El asombrado Geronte relató al abad y a los hermanos todo lo que se le había revelado. En ese momento, todos ellos glorificaron a Dios y a la Teotocos. Una vez, durante la celebración de la fiesta de los 26 mártires de Sografú, el 10 de octubre de 1873, hubo una gran vigilia de toda la noche. Fue una noche sin luna. En medio de la noche, mientras los monjes cantaban y leían las vidas de los santos mártires en la iglesia, se escuchó un ruido repentino, y sobre la iglesia apareció una columna de fuego que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Era tan brillante que las cosas a distancia se podían ver como si fuera el mediodía. Esta manifestación maravillosa duró aproximadamente un cuarto de hora y luego desapareció. Contemplación. Contemplar la aparición milagrosa de Dios al profeta Elías. Primera de Reyes 19. Como Elías, fatigado por la injusticia del pueblo, oró a Dios para que le concediera la muerte. Como Dios consoló a Elías, al parecer sobre el Horeb. Como hubo un fuerte viento, luego un terremoto, luego un incendio, y por último una voz apacible y suave, la voz de Dios. Homilía sobre los padecimientos de David y la profecía de los padecimientos de Cristo. Porque me han rodeado canes muchos, sinagoga de maleantes me han asediado, han horadado mis manos y mis pies. Salmo 21:17. Esta es la experiencia mística del penitente David, y al mismo tiempo una clara profecía de los padecimientos de Cristo. Y todos, pues, los deseantes de vivir eusebamente o con piedad devocional en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12. Esto dice el apóstol Pablo. Cuando el rey David pecaba, los demonios no se le aparecían ni lo molestaban, pero cuando comenzó a arrepentirse y a dirigir su vida por el camino de Dios, entonces los demonios lo rodeaban y lo atormentaban. Las palabras de aquí no son sobre hombres, sino sobre demonios, que a veces atacan directamente al penitente o lo atormentan a través de otros hombres. David no habría llamado al pueblo de Dios la corona de la creación de Dios, perros. Más bien llamó a los demonios perros, que son percibidos por hombres rectos como perros, serpientes, hombres negros, leones o en alguna otra forma. Que él aquí da el significado de perros a los espíritus malignos puede ser probado por medio de las vidas escritas de los grandes ascetas, a quienes los demonios se les aparecían en formas de perros y otros animales para asustarlos. También podemos convencernos de esto a partir de las palabras de nuestro Señor Salvador, que habló desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esto significa que los judíos no estaban haciendo su propia voluntad, sino por el contrario la de otros, la voluntad de los demonios. Porque canes muchos y la sinagoga de maleantes se congregaron para destruir a Cristo el Señor. Cuando el diablo, el tentador, no pudo vencer al Señor en el monte de la tentación por medio de sus falsas promesas, comenzó con todas sus fuerzas a destruirlo a través de los hombres mediante una muerte deshonrosa en la cruz. Hermanos, ved cuán clara es la profecía. Han horadado las manos y los pies míos. Esas palabras no podrían haber pertenecido a nadie más.
en toda la historia del mundo, sino al Salvador crucificado. Esta profecía continúa en gran detalle. Se han repartido las vestiduras de mí entre ellos, y sobre la veste de mí han echado a suerte. Salmo 21:19. Todo sucedió tal como fue profetizado. Todo. Pero el diablo fue iluso en sus cálculos. Pensó que podría destruir al que es más poderoso que la muerte, al condenarlo a la muerte. Pensó en deshonrar a aquel que da honor por sí solo a toda la creación. Por medio de su gloriosa resurrección, el Señor Jesucristo conquistó y avergonzó al diablo y a toda su manada de perros, y le dio al hombre poder y autoridad sobre ellos. Todo el mundo pagano fue incapaz de exorcizar, incluso a un solo demonio. Pero nosotros, por el nombre de Cristo y por el poder de su cruz, somos capaces de dispersar legiones de demonios como el humo, porque tras la victoria de Cristo, los demonios se volvieron como perros asustados y asustados. Oh Señor, vencedor y salvador, a ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.